El género de terror en el cine es uno de los géneros cinematográficos más atractivos. Pero ¿qué es lo que hace que este género sea tan querido por los cinéfilos? Su capacidad para evocar emociones intensas y desafiar nuestras propias ansiedades y medios juegan un papel fundamental en este atractivo del género de terror. Y es que estas son algunas de las características más importantes de este género cinematográfico. Las películas de terror suelen ser emocionantes e intensas. Esta tensión y los sustos generan una liberación de adrenalina que puede generar y desembocar una experiencia excitante y catártica en el espectador. Además, el cine de terror generalmente aborda miedos y ansiedades comunes, como el miedo a lo desconocido, al oscuro, a la muerte. Y ver estas ansiedades o miedos reflejados en la pantalla puede ayudar al espectador a superar su propio miedo. Además, es que las películas de terror permiten a los espectadores a someterse a un peligro, pero de manera segura y sin riesgos. Aunque para mí, sin duda, uno de los grandes elementos que hace atractivo al cine de terror es que este género cinematográfico presenta narrativas interesantes y creativas con giros inesperados que mantiene al público intrigado y conectado con la película. Y los personajes y elementos que aparecen en la película generalmente también son profundos y tienen un simbolismo que al espectador le apetece explorar. Y si hablamos de los personajes del cine de terror, no podemos evitar hablar de los grandes monstruos clásicos de este género cinematográfico, ya que a menudo los villanos de estas películas se convierten en leyendas del cine, no solo del cine de terror. Explorar lo desconocido y lo sobrenatural también es un atrayente muy típico en las películas de terror, ya que mantienen al espectador muy pendiente de lo que ocurre en la película, permitiendo a veces una conexión emocional con los personajes de la película, lo que agregaría una dimensión más a la experiencia cinematográfica. Pero sin duda para mí una de las características más importantes de por qué el género cinematográfico es tan querido y atraído por los cinéfilos es la posibilidad de reflexión. Además de entretener, el cine de terror a menudo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la moralidad, la ciencia y el mundo que nos rodea, lo que puede proporcionar una plataforma perfecta para el debate. En este vídeo exploraremos en profundidad el género de terror, desde sus humildes comienzos hasta su evolución a lo largo de los años. Acompáñame mientras desentrañamos el origen del género de terror, sus características distintivas y los diversos subgéneros que han surgido a lo largo de los años y de las décadas. Prepárate para adentrarte en un reino de pesadillas, sustos y emociones mientras exploramos la historia y la diversidad del género de terror en la gran pantalla. Tienes todos los capítulos en la descripción para que tú puedas ir exactamente al que te guste, al origen, a las características o a cada subgénero cinematográfico del género de terror. Comencemos nuestro viaje a través de las sombras del cine de terror. ¿Cuáles son las características del cine de terror? Este género se enfoca en provocar una tensión, miedo, ansiedad, suspense en el espectador. ¿Y cómo lo hace? Pues de estas formas. A menudo a través de la música, la edición, el ritmo y otros elementos cinematográficos como la fotografía. Esta tensión se va acumulando durante la película y se libera en momentos específicos de sustos. A menudo incluye elementos sobrenaturales como fantasmas, demonios, criaturas sobrenaturales, elementos paranormales que se utilizan para crear miedo en la audiencia. Si esto también lo combinamos con que el cine de terror se caracteriza por presentar grandes monstruos y villanos que aterrorizan al público, es un cóctel perfecto para generar la tensión en el espectador. Estos personajes pueden ser figuras humanas como asesinos en serie o psicópatas, o criaturas sobrenaturales como por ejemplo vampiros, zombies y hombres lobo. El cine de terror generalmente también incluye escenas violentas y gráficas de mutilación, sangre o lo que se conoce como gore. Y además este género cinematográfico se desarrolla en lugares oscuros y tenebrosos, como casas abandonadas, cementerios, bosques y otros lugares que crean una sensación de peligro y amenaza. Pero sin duda la característica más importante del género de terror es el factor sorpresa, generalmente representado en forma de susto. Y es que los sustos repentinos y los giros inesperados son el elemento más común del género de terror. Ya hemos hablado de las características, pero ¿de dónde viene este género de terror? Pues este género cinematográfico tiene sus raíces en la literatura gótica del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La literatura gótica se caracterizó por historias de terror, elementos sobrenaturales, oscuros castillos, criaturas monstruosas y una atmósfera tenebrosa. Algunas de las obras de literatura gótica más conocidas son, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker,
Frankenstein de Mary Shelley o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Los primeros filmes de terror se remontan a la época del cine mudo, cuando los cineastas comenzaron a experimentar con efectos visuales y con maquillaje para crear esas imágenes impactantes y aterradoras en la pantalla. Y es que el cine mudo temprano incluyó algunas películas de terror como por ejemplo El Golem de 1920 y Nosferatu de 1922, ambas inspiradas en la literatura gótica. Sin embargo, fue en la década de 1930 cuando el género de terror empezó a florecer en Hollywood. Los estudios cinematográficos comenzaron a producir películas de terror en masa, inspiradas en estas obras de literatura gótica, en mitología y en leyendas populares. Y entre las películas más conocidas de esta década se encuentran Drácula de 1931 y El hombre invisible de 1933. Sin embargo, se considera que una de las primeras películas de terror conocidas es Le Manoir du Diable, El castillo del diablo, dirigida por Georges Méliès en 1896. Esta película de 3 minutos de duración presentaba imágenes de fantasmas, demonios y brujas en un castillo. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el cine de terror continuó evolucionando y desarrollándose con películas como El gabinete del Dr. Caligari en 1920, Nosferatu en 1922 y Frankenstein en 1931. Estas películas fueron las que establecieron los tropos clásicos del género de terror, que todavía se utilizan en la actualidad. Durante las décadas siguientes, el cine de terror se volvió todavía más popular y se diversificó en diferentes subgéneros, como el terror psicológico, el slasher o el gore. A medida que la tecnología y los efectos visuales se desarrollaban y mejoraban, se podían generar imágenes más impactantes. En las décadas de 1930 y 1940, el género de terror sufrió un cambio hacia el terror sobrenatural, con películas como por ejemplo El hombre invisible de 1933, La momia de 1932 y El hombre lobo de 1941. En los años 50 y 60, el cine de terror se centró más en la ciencia ficción y en la paranoia, con películas como La guerra de los mundos de 1953, Los invasores de los cuerpos de 1956 y Psicosis de 1960. Durante la década de los 70, el género de terror volvió a cambiar drásticamente con la generación de un nuevo subgénero, el slasher, con películas como por ejemplo La matanza de Texas del 74, Halloween de 1978 y Viernes 13 de 1980. Posteriormente, en la década de los 80 y los 90, el género de terror continuó diversificándose en otros subgéneros, como el terror psicológico, el terror cómico o el gore. Algunos ejemplos de películas de estas décadas son Pesadilla en Elm Street de 1984, El resplandor de 1980 y La mosca de 1986. En la última década, el terror ha evolucionado aún más, con películas que mezclan diferentes subgéneros y adoptan nuevos estilos narrativos y estilísticos. Por ejemplo, películas como Hereditary de 2018 y El hombre invisible de 2020 han revitalizado el género de terror sobrenatural, mientras que películas como Déjame salir de 2017 y Nosotros de 2019 han utilizado el género de terror para explorar temas sociales y políticos en lo que actualmente se conoce como terror elevado. Ahora vamos a pasar a los distintos subgéneros. Hay infinidad de subgéneros de cine de terror, ya que muchos de ellos se combinan, pero vamos a dividirlo en 5 grandes bloques y dentro de cada bloque vamos a hablar de algunos de los subgéneros más importantes. Quizá el primer bloque tiene que ser el más clásico, que es el género cinematográfico de monstruos. Empezando por los zombies, que se centra en la representación de una apocalipsis zombie, una situación en la que los muertos vuelven a la vida, hambrientos de carne humana y que amenaza la supervivencia de la especie. Este subgénero del cine de terror ha ganado una inmensa popularidad y se ha convertido en un pilar de la cultura del horror. Y es que de hecho, actualmente este género de zombies ha evolucionado un poco, en la que los zombies no son muertos como tal, sino que son personas que se han infectado por algún tipo de virus, de hongo o de parásito que obliga al huésped a infectar a los demás humanos, con un comportamiento tipo zombie. Ejemplos notables de películas de terror de zombies: La noche de los muertos vivientes, de 1968, dirigida por George A. Romero, que se considera una obra seminal en el género, así como 28 días después, de 2002, y Guerra Mundial Z, de 2013, que presentan enfoques más modernos del apocalipsis zombies. Otros subgéneros de
monstruos serían los animales, que se enfoca en representar los animales como una amenaza. A menudo estos animales son depredadores, insectos o criaturas que por diversas razones se convierten en una fuente mortal para los humanos, explorando cómo los seres humanos pueden enfrentarse a criaturas que son más fuertes, numerosas o mortales que ellos mismos. Algunos ejemplos de películas de terror de animales, el más típico es Tiburón de 1975, donde un gran tiburón blanco aterroriza a un pueblo costero. Aracnofobia de 1990, que trata sobre una invasión de arañas mortales. Anaconda de 1997, en la que un grupo de exploradores se enfrenta a una serpiente gigante en la selva. El tercer subgénero de monstruos serían los monstruos gigantes, también conocidos como Kaijus, un término japonés que significa algo así como bestia extraña. Este género se centra en representar criaturas colosales, monstruosas y aterradoras que amenazan la humanidad y la civilización, representando la lucha desesperada del ser humano por tratar de sobrevivir de la destrucción causada por estos monstruos gigantes. Este género combina elementos de terror, ciencia ficción y aventura, y grandes ejemplos son Godzilla de 1954, que presentó el icónico Kaiju, King Kong de 1933 y de 2005, entre muchas otras, en la que un simio gigante aterroriza en Nueva York, Pacific Rim de 2013, que cuenta la historia de pilotos de robots gigantes que luchan contra invasores de monstruos marinos. Y si tenemos un subgénero de criaturas gigantes, hay otros subgéneros de criaturas pequeñas. Aunque estas criaturas individuales pueden ser pequeñas, su número, su ferocidad y su capacidad para infligir daño hacen que sea una amenaza significativa. Este género juega con el miedo a lo minúsculo y cómo las amenazas aparentemente inofensivas pueden volverse mortales. Algunas de las películas que se incluyen en este género son El reino de las arañas de 1977, que se desarrolla en una ciudad invadida por arañas gigantes, o la más típica, Los Gremlins de 1984, en la que pequeñas criaturas traviesas causan estragos en una pequeña ciudad. Y si hablamos del género de monstruos, no podemos obviar hablar del subgénero de los monstruos clásicos, que se centra en la representación de personajes icónicos y arquetipos de criaturas terroríficas que han sido populares en la literatura, en el cine o en la propia cultura popular a lo largo de las décadas. Estas películas a menudo reinventan o expanden historias de monstruos clásicos como por ejemplo los vampiros, los hombres lobos, las momias, aportando nuevos enfoques y nuevos elementos a estas figuras legendarias. Pero claro, no solo se trata de las nuevas películas, sino de las películas más clásicas, como por ejemplo Nosferatu de 1922, que es una versión temprana del mito de Drácula, El hombre lobo de 1941, que presenta la maldición de la licantropía, y Frankenstein de 1931, que narra la creación del monstruo de Frankenstein a partir de partes de cadáveres. Los seres mitológicos también sería otro subgénero, que se centra en la incorporación de elementos del folclore y de diversas culturas. Estas películas a menudo presentan seres míticos, dioses, monstruos o eventos sobrenaturales que han sido parte de las creencias populares durante muchos años, combinando la mitología con el terror para crear una película rica en misticismo y simbología. Algunos ejemplos notables de este género cinematográfico: El laberinto del fauno de 2006, que combina elementos de la mitología grecolatina con un cuento oscuro; La momia de 1999, que se inspira en la mitología egipcia al presentar una momia resucitada que amenaza a los protagonistas; o Krampus de 2015, una bestia con cuernos del folclore europeo que castiga a los niños malos durante las fiestas navideñas. ¿Qué otro monstruo se nos viene a la cabeza? Los aliens. Este subgénero cinematográfico explora el miedo a lo desconocido, la invasión alienígena y los encuentros aterradores con seres de otros mundos. Ejemplos clásicos de este género cinematográfico: Alien, el octavo pasajero de 1979, Señales de 2002, que explora avistamientos alienígenas en un contexto rural, y La guerra de los mundos de 2005, que narra una invasión alienígena a gran escala. Y si hablamos de los monstruos clásicos, hay que hablar de los Neo-Monsters o nuevos monstruos, que se refiere a una categoría del género de terror que presentan a criaturas o seres aterradores creados en la era moderna, a menudo a través de elementos científicos o tecnológicos. A diferencia de los monstruos clásicos, que a menudo son mitos o leyendas urbanas, los Neo-Monsters son seres cuya existencia se desarrolla en el contexto de la era actual. Estas películas exploran cómo la ciencia o la tecnología pueden dar lugar a nuevos horrores y criaturas inquietantes. Ejemplos: Cloverfield de 2008, que presenta una criatura gigante que asola en Nueva York y es filmada por testigos con cámaras en mano. Distrito 9 de 2009, que aborda temas de la segregación y la xenofobia a través de extraterrestres. Y The Host de 2006, que narra la aparición de una criatura mutante a orillas del río Han en Corea del Sur.
Cerramos el primer bloque y vamos al segundo, uno de los favoritos de mucha gente, el género paranormal. Este también tiene varios subgéneros cinematográficos. El primero y el más obvio son los demonios y posesiones. Esta película a menudo representan y exploran temas religiosos, de espiritualidad, exorcismos y la lucha contra el mal, la lucha entre lo divino y lo demoníaco. Estas películas a menudo se apoyan en el suspenso psicológico y algunos de los ejemplos más claros son El exorcista de 1973, que es ampliamente considerada como un clásico del género y se centra en la posesión demoníaca de una joven, El exorcismo de Emily Rose de 2005, que se basa en una historia real y explora el proceso legal que rodea un exorcismo, o El conjuro de 2013, que se basa en las experiencias reales de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Relacionadas con las posesiones tenemos a los fantasmas y los espíritus, un nuevo subgénero cinematográfico dentro de lo paranormal. Estas películas exploran la idea de que los fantasmas y las almas perdidas o inquietantes regresan al mundo terrenal para vengarse, comunicarse o atormentar a una persona. El miedo a lo inmaterial es una característica distintiva de este género y se ve muy bien reflejado en películas como Los Otros de 2001, que trata sobre una madre y sus hijos que creen que su casa está encantada. El Sexto Sentido de 1999, que sigue a un niño que ve espíritus y a un terapeuta que intenta ayudarlo, o por ejemplo Insidious de 2010, que explora la posesión espiritual y los viajes astrales. Más paranormales, magia y ocultismo, centrándose en la representación de rituales mágicos y fuerzas sobrenaturales que a menudo se utilizan con fines malignos o siniestros. Ejemplo de este subgénero cinematográfico: El Señor de las Tinieblas de 1987, que narra la lucha contra un antiguo culto demoníaco, La Bruja de 2015, que se centra en una familia enfrentando fuerzas sobrenaturales en una granja aislada. Y no podemos acabar de hablar de lo paranormal sin hablar de lo sobrenatural, el último género cinematográfico de este grupo, que a menudo presentan a un niño o a un adolescente que tiene poderes inexplicablemente y que no es capaz de controlar. A menudo esto conlleva a que ocurran muchos eventos terribles antes de que pueda controlar sus poderes, e incluso la escena final normalmente involucra al personaje descargando toda su ira contra aquellos que lo rechazaron o manipularon a lo largo de la película. Esta es la trama clásica de películas como Carrie de 1976 o el remake de 2013, donde una joven con poderes de telequinesia es objeto de malos tratos en el colegio. La joven, sin embargo, agota su paciencia y pone fin a las burlas de forma drástica y fatídica. O Firestarter de 1984 o el remake de 2022, donde una chica con extraordinarios poderes lucha para proteger a su familia y a sí misma de unas siniestras fuerzas. Hemos visto cómo algunos de estos subgéneros utilizan el suspenso psicológico, y es que el terror psicológico es otro de los grandes bloques que vamos a tratar. Dentro del terror psicológico tenemos bastantes subgéneros cinematográficos y vamos a empezar por la locura y paranoia, que se centra en explorar los límites de la locura y la cordura, la percepción, a menudo a través de la lente del protagonista, que experimenta una creciente sensación de locura, de paranoia y de delirio. Ejemplos de este tipo de películas: Repulsión de 1965, dirigida por Roman Polanski, que sigue la espiral descendente de una joven hacia la locura. El Resplandor de 1980, basada en una novela de Stephen King, que narra la experiencia de un hombre que se vuelve cada vez más paranoico y violento mientras trabaja como cuidador de un hotel totalmente aislado. El fanatismo y el culto es otro subgénero del terror psicológico. Este subgénero se enfoca en representar el horror que surge de la adhesión extrema a creencias, ideologías o prácticas religiosas. Estas películas exploran cómo la devoción y el fanatismo puede dar lugar a comportamientos extremos, rituales oscuros y peligrosos que a menudo llevan a situaciones aterradoras, generando un profundo sentimiento de inquietud y perturbación al mostrar cómo el fanatismo puede dar lugar a situaciones verdaderamente terroríficas. Este género es efectivo para explorar temas relacionados con el extremismo, la manipulación psicológica y el impacto de las creencias radicales en la conducta humana. Ejemplos notables de películas de terror de fanatismo incluyen El Bosque Maldito de 2013, que sigue a una secta que se instala en un bosque remoto; Midsommar de 2019, que muestra a un grupo de amigos que se encuentra atrapado en el festival de verano organizado por un culto nórdico. Seguimos hablando de terror psicológico, es decir, terror que provoca nuestra propia mente. ¿Qué nos provoca terror? Las fobias, otro subgénero de terror que se centra en explorar el miedo, el horror que deriva de los miedos irracionales y las fobias humanas.
Estas películas suelen presentar personajes que son víctimas de sus propios miedos y fobias, lo que los lleva a enfrentarse a situaciones aterradoras que a menudo están relacionadas con el objeto o la situación que les provoca esa misma fobia. Este género es efectivo para explorar la psicología de los miedos y cómo las fobias personales pueden convertirse en elementos aterradores. Hay un montón de películas de este subgénero cinematográfico, como por ejemplo Aracnofobia de 1990, La huérfana de 2009, donde el miedo a la adopción juega un papel importante en la trama, o Los otros, que explora el miedo a la luz y a la oscuridad. ¿Cuál es otro miedo habitual en las personas? La soledad y el aislamiento. Y es que el aislamiento es el último subgénero cinematográfico de terror psicológico. En este caso se centra en el miedo y en la angustia que surge cuando los personajes se encuentran en situaciones de aislamiento extremo, lejos de la ayuda, de la civilización o la comunicación con el mundo exterior. Ejemplo de estas películas: La cosa, de 1982, que se desarrolla en una estación de investigación en la Antártida y presenta una forma de vida alienígena que amenaza a los personajes. El Resplandor, que se lleva a cabo en un hotel aislado durante el invierno. Gerald Game, de 2017, donde una pareja trata de darle vida a su matrimonio en una remota casa del lago, pero el marido muere inesperadamente y ella, atada a la cama, debe luchar para sobrevivir y liberarse. Llevamos 3 bloques de género cinematográfico de terror, nos quedan 2 principales. Hemos ido desde los más clásicos, los más naif, pasando por el terror psicológico, y ahora vamos a pasar por los que ya son más sangrientos, puramente dicho. El siguiente género cinematográfico son los killers, los asesinos. Dentro de esto tenemos varios subgéneros y vamos a empezar por el subgénero criminal, que se centra en represar crímenes violentos, asesinatos y psicopatía como elementos clave de la trama. Este género combina elementos del suspense, del terror y de los crímenes para crear una narrativa aterradora en lo que los personajes a menudo se enfrentan a peligrosos asesinos en serie, psicópatas u otros criminales. Estas películas de terror criminal tienden a explorar temas como la psicología del asesino, la obsesión, la venganza o el sufrimiento, y proviene del suspense generado por la caza o el acecho del criminal. Ejemplo notable de este tipo de género cinematográfico: Seven, de 1995, en la que 2 detectives investigan una serie de asesinatos brutales basados en los 7 pecados capitales, o Zodiac, de 2007, que sigue la búsqueda del infame asesino del Zodiaco en San Francisco. Yendo un poco más allá, tenemos el género slasher, para mí mi género favorito de todo el género de terror. Por lo general, estas películas presentan a un asesino similar al humano, aunque a veces puede tener poderes sobrenaturales. Este asesino perseguirá a un grupo de personas, generalmente adolescentes, y provocará muertes únicas y sangrientas. Y además, este género es el responsable del tropo de la Final Girl, esa superviviente que todos amamos en el género de terror de los slashers. Aunque el género ha ido evolucionando con el tiempo y continúa siendo muy popular, influyendo en numerosas películas posteriores, el slasher tuvo su auge en la década de 1980 y 70, con películas como Halloween de 1978, Viernes 13 de 1980, Candyman de 1992 o Pesadilla en Elm Street de 1984. Estas películas se convirtieron en clásicos del género de terror y ayudaron a establecer muchas de las convenciones del slasher. Pero sin duda para mí, la franquicia, las películas que mejor representan el género slasher son Scream. Si queréis saber mucho más del slasher, tengo un vídeo dedicado a ello y concretamente a la franquicia Scream y a todos los guiños, y os lo dejo en la descripción y en una tarjetita. Vamos a acabar con el grupo de los killers, de los asesinatos, con el subgénero Home Invasion. Este género de terror se centra en el horror que se desencadena cuando los protagonistas se enfrentan a intrusos que penetran su casa con intenciones violentas o malévolas. Estas películas se caracterizan por el suspense y la lucha por la supervivencia de los personajes dentro de su propio hogar, un lugar que generalmente se considera un espacio seguro. A diferencia del slasher, donde también ocurren muchos asesinatos dentro de la casa, las películas Home Invasion se centran más en el acecho y lo que ocurre dentro de la casa que la propia muerte de la víctima. Ejemplos notables de este tipo de películas: Funny Games, de 1997, Los extraños, de 2008, No respires, de 2016 o La purga. Y acabamos con el último bloque. Como he dicho antes, hemos ido desde el más vanilla, desde el más normal al más sangriento. Si hemos visto el killer, ¿qué hay después? ¿Qué hay más sangriento que los asesinatos? El gore. Y en este género o en este grupo de terror vamos a ver 3 subgéneros cinematográficos. El primero
es el splatter, una categoría que se caracteriza por su enfoque extremo en la representación de la violencia y el gore, de manera muy exagerada y muy gráfica. Este subgénero se distingue por su énfasis en mostrar escenas de mutilación, sangre, vísceras y tortura de una manera altamente detallada y explícita. De hecho, el término splatter proviene de una palabra inglesa que significa salpicar, haciendo referencia a la abundante exhibición de sangre y vísceras en esta película. Algunas películas de terror splatter incluyen El Día de los Muertos de 1985, Brain Dead de 1992 y Hostel de 2005. El segundo subgénero de gore sería el canibalismo, caracterizada por la representación gráfica y explícita de la carne humana siendo preparada, cocinada y consumida. Estas películas a menudo se centran en la psicología y la motivación detrás de los caníbales, así como la lucha por la supervivencia de las víctimas. Sin embargo, el canibalismo en estas películas puede deberse a dos motivos: canibalismo como parte de rituales religiosos, cultos macabros, o canibalismo posapocalíptico, como una cuestión de supervivencia. Este género a menudo despierta emociones muy intensas de asco y repulsión, lo que lo convierte en uno de sus géneros más extremos del cine de terror. Vamos a ver algunos ejemplos del cine de canibalismo. La Matanza de Texas, de 1974, Holocausto Caníbal, de 1980, y acabamos el último bloque con el género o el subgénero de tortura, caracterizado también por la representación gráfica y explícita, pero en esta ocasión de actos de tortura y de sufrimiento humano. Aunque este subgénero ha producido un debate sobre su contenido y su impacto en el público, algunas de películas de terror sobre tortura han encontrado su nicho en el cine moderno. Algunos ejemplos de películas de este subgénero incluyen Hostel de 2005, Saw de 2004 y Martyrs de 2008. Como dije anteriormente en la parte del origen del género de terror, actualmente este género cinematográfico ha ido evolucionando muy drásticamente con un gran abanico. Aquí hemos visto muchísimos subgéneros del cine de terror, pero existen muchos más. En la actualidad hay uno muy importante, o uno, por así decirlo, que llama mucho la atención, que es el terror elevado. Este terror elevado o terror de arte y ensayo que se centra en temas psicológicos y sociales, con un estilo cinematográfico distintivo, que puede profundizar en ideas filosóficas que desafían las creencias del espectador. La historia puede ser simple o compleja, pero el núcleo de la película tiende a ser la cinematografía. La experiencia importa más que ceñirse a la estructura típica de una película de terror. Algunos ejemplos de películas de terror elevado podrían ser Midsommar, Nosotros, Déjame Salir, Hereditary. La mayoría de estas películas son de esta última década o últimas 2 décadas. Pero sin duda lo más interesante del terror, de los géneros cinematográficos relacionados con el terror, es la combinación de muchos de ellos. En la actualidad no hay una sola película de terror que sea un solo género cinematográfico. Muchos de ellos se combinan y se combinan con otros géneros cinematográficos, como por ejemplo la comedia. La comedia de terror es otro de los grandes subgéneros cinematográficos más interesantes que existen. Y es que la comedia a menudo viene de ver a otra persona sufrir de manera divertida. El ejemplo más típico de esta película, para mí, que mezcla la comedia con el género de zombies, sería Shaun of the Dead. Y relacionado con la comedia también tenemos las parodias de terror, que es un subconjunto de la comedia de terror pero que tiene un giro. Se burlan de las franquicias típicas de terror o de los tropos de este género cinematográfico. Algunas películas parodian tanto algo que casi imitan la trama de la película que parodian, como por ejemplo la franquicia Scary Movie. Y otras tienen tramas únicas que se apoyan en los grandes estereotipos de la película de terror, como por ejemplo Lo que hacemos en las sombras, un falso documental, un mockumentary sobre unos vampiros en la actualidad. Otro género muy interesante es el found footage, que surgió como una técnica de filmación de cámara en mano que tuvo un gran auge en la década de 2010 y que se ha ido decantando y desarrollando más en el género cinematográfico del terror. Esta película suele tener a un personaje filmando a los otros personajes mientras va ocurriendo todo el caos de la película. Grandes ejemplos, tenemos una magnífica película española que es REC. Como digo, hay infinidad de subgéneros del cine de terror y cada año habrá más, porque el cine de terror es uno de los cines más queridos por la audiencia y no es para menos. Para mí, el subgénero cinematográfico que más me gusta es el slasher. Adoro el slasher más que nada porque me gusta intentar averiguar quién puede ser el asesino que está detrás, y adoro la franquicia Scream. Por contraparte, ¿qué género no me gusta nada? No me gusta nada el cine gore. Los tres subgéneros que hemos visto de splatter, caníbal y tortura
no me atraen nada, no soy muy aprensivo con la sangre. Estos son mis géneros cinematográficos de terror favoritos, me gustaría saber cuáles son los tuyos. Déjame en la descripción cuál es tu género cinematográfico preferido. ¿Cuál es el que menos te gusta? ¿Qué película de terror es tu favorita? O si conoces algún otro género cinematográfico que sea importante y que no lo haya comentado. Como siempre digo, déjame un like si te ha gustado y comparte el vídeo para que llegue a más gente. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. He aprovechado que esta semana es Halloween, que acaba la Spooky Season, para subir este vídeo. Realmente espero que os haya gustado, hay mucho trabajo detrás. Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta luego.